¿El psicólogo cree en la liberación? Yo creo firmemente en la liberación. Mi maestro la practicó y hizo diferencia entre espíritus inmundos, enfermedades. ¿Recuerdas el caso donde el Señor reprendió al espíritu que era sordo-mudo? Era un espíritu que tenía una persona sorda y muda. Pero hay muchísimos otros casos donde nuestro Señor le dijo, sé sano, y no necesariamente era un espíritu. Entonces eso aclara de que hay condiciones que pueden ser meramente espirituales y otras que pueden ser meramente físicas. ¿Qué usted entiende desde su punto de vista como profesional y como cristiana? ¿Qué tipo de creencia le ha hecho daño a la iglesia? Creer que todo es el diablo y los demonios. La Biblia no registra en ningún sitio que hay un demonio de ansiedad. Que sí hay una necesidad de manejar las cosas a mi manera y no depender de la soberanía de Dios. Estamos teniendo muchos problemas de tiroides en hombres y mujeres. Esto hace que las manifestaciones parecieran demoníacas. La gente comienza a alucinar, comienza a hablar incoherencia, comienza a tener un comportamiento errático. Cualquiera diría que es un demonio. No, es la tiroide. Esta glándula que se encuentra en la base del cuello, que tiene forma de mariposa, es la encargada de regular los pensamientos, la estabilidad mental. Y cuando ella está alterada, todas las manifestaciones que va a dar es como que hay un problema mental. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa cristiano favorito de todo YouTube. Les invito cordialmente que se suscriban, le den like y compartan. Hoy tengo un episodio muy especial porque no acostumbro a tener este tipo de personas aquí, pero hoy el Señor nos regala el privilegio de tener con nosotros a nuestra hermana en Cristo, la psicóloga Valentina Zorrilla. ¿Cómo está, hermana? Bendiciones, muy bien, gracias al Señor. Bueno, yo quiero iniciar preguntando que cómo se lleva un cristiano y la psicología, cómo comparten un mismo cuerpo esas dos funciones. Es sumamente sencillo. Nuestro Señor fue muy claro. Hay cosas que son del espíritu y hay otras que son de la carne. Entonces, la psicología no es una ciencia que busca desplazar la espiritualidad. Ahora bien, cuando tú eres un creyente que no tienes un fundamento claro, definido de quién es Dios, te puedes torcer en el camino, porque hay muchas teorías, hay muchas ideas, pero cuando conoces a Dios en verdad, no hay ningún problema. De hecho, la psicología es una área que sustenta todo lo que la palabra dice, si se sabe manejar de manera correcta. Pastora, ¿y puede un cristiano, una psicóloga, lidiar con una gente, asesorar a una gente sin hablarle de Cristo? Depende. ¿Por qué? Porque si la persona pide que le hablen de Cristo y profesa una fe, tienes el campo abierto. Ahora, si la persona dice que no quiere que le hablen de Dios, y de hecho es que cuando alguien llega al psicólogo es porque ya agotó todos los recursos. O sea, el último recurso, que debería de ser el primero, es el último que se agota. Entonces, para eso existe técnicas terapéuticas que te permiten trabajar con la persona sin mencionar a Dios, pero aportando lo que la palabra enseña. Pero, pastora, wow, se me hace difícil no decirle pastora. Te lo voy a aceptar, pero no soy pastora. Yo le voy a llamar, pero licenciada. Me puede decir mi nombre, me puede decir hija de Dios, sin problema. Doctora, que lo que más que soy es hija de Dios. Sí, amén. Doctora, sierva de Cristo. Sí. Sierva de Cristo, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Ir al psicólogo demuestra falta de fe? De ninguna manera. De ninguna manera, porque cuando hay áreas en la vida de un ser humano que tienen que ver con lo que es un trauma, un daño, una falta de manejo, una depresión, una ansiedad, una falta de entendimiento de cómo estoy procesando las cosas que pasan en mi vida, no significa que hay una falta de fe, para nada. Pero hay personas que tienen un conflicto. ¿Por qué?
porque ellos dicen que muchas cosas de las que enseña la psicología como que contradicen la Biblia. Realmente la Biblia no hay cómo contradecirle lo primero. Ahora, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de una ciencia, estamos hablando de algo que surge a través de investigaciones. Entonces, cuando tú hablas de la palabra y conoces la escritura, la psicología no la puede invalidar, no la desplaza. De hecho, las dos se unen para dar respuesta a problemas que muchas veces no lo tienen. ¿Y cómo, licenciada, se da el caso de que cómo usted se maneja en su oficio diariamente? Le llegan personas que son creyentes y no creyentes. Sí, ¿Y cómo usted lidia con eso? Fácil, porque tú tienes que tener claro el principio. ¿Qué eres? Y yo, antes de ser psicóloga, soy hija de Dios, conocedora de mi Padre. Así que para mí no es un problema lidiar con alguien que viene a buscar ayuda y que no requiere que yo le evangelice dentro de la consulta. O sea, eso es, para mí es sumamente sencillo. Quizá hay algunos que le cuesta, pero para mí es fácil. Cuando llega un paciente que te dice, yo estoy teniendo problemas de ansiedad, algo muy, muy común, y tengo problemas para dormir, tengo problemas para concentrarme, me dan ataques de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú abordas desde la posición de la persona lo que la persona requiera. Si es una persona que viene con un trauma, una separación, un duelo, vivió un episodio traumático, entonces tú tienes que abordar el episodio como tal para poder ayudar a esa persona. Referente a los casos que le llegan, ¿usted entiende que los psicólogos deberían también ser cristianos? Por supuesto que sí. Mira qué es lo que pasa, Wender. Regularmente las personas entienden que para tú ser psicólogo tú no puedes ser cristiano, y es todo lo contrario. Cuando el apóstol Pablo dice renueven la mente, es porque la renovación de la mente, nosotros en nuestro oficio le llamamos profilaxis mental. La renovación de la mente es la garantía de la salud mental. Y la salud mental, cuando Cristo le dijo a muchos, examinen, miren bien cómo caminen, está hablando de un análisis constante que debes de hacer para corregir las áreas que no están bien. Los creyentes son llamados a tener constantemente una revisión de cómo piensan, de cómo actúan, de qué hacen y cuál es el motivo por lo que lo hacen. Entonces, las personas que entran en procesos mentales es porque dan una mala interpretación a lo que está aconteciendo a su alrededor. Todas las enfermedades mentales tienen una raíz. ¿Cómo veo lo que pasa? ¿Cómo veo lo que sucedió? Una pregunta. ¿No le han llegado dentro de todos los clientes, los pacientes que llegan a su oficina, no le ha llegado un paciente con temas espirituales? Oh, sí, por supuesto. Con conflictos espirituales, claro, y no son meramente psicológicos. Sí, claro. Eso es muy normal. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros, al ir evolucionando en muchas áreas, no vemos a una persona simplemente poseída, revolcándose en el suelo y teniendo problemas de este tipo, sino que vemos a alguien que pasa el tiempo y constantemente cae en un ciclo. Una persona que manifiesta constantemente tener tristeza profunda, pero no significa que toda tristeza profunda es un demonio o que la depresión sea un demonio. Es que necesitamos aprender a distinguir, y las tres señales principales para tú distinguir si una condición es espiritual o es de salud es que el espíritu obedece y habla. El espíritu se somete al nombre de Cristo y se manifiesta. Así que ahí, cuando reprendes el espíritu, hay una liberación y todo pasa. Lo contrario, cuando es una situación de salud. Puedes reprender, puedes orar, puedes ayunar, puedes hacer muchas cosas y la condición permanece. Así como Dios trae la palabra, que es nuestro manual, también ha dado ciencia y conocimiento a los médicos para poder trabajar los temas de salud. O sea, que van de la mano realmente. Claro.
No hay divorcio entre la psicología y la palabra. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se cree que la psicología es algo que no es. Y es que como que se mete en la mente de la gente y le hacen hipnosis. Todo eso se hace, pero como creyente, nosotros al trabajar con la palabra, hacemos otro tipo de métodos que están probados científicamente, pero que no son invasivos a la voluntad del ser humano. Cuando tú reprendes un espíritu, la misma Biblia establece que si esa persona no permanece, no alinea su vida, vienen 7 espíritus más del que estuvo, del que salió. Y su postre estado Viene a ser peor. Entonces hay muchas personas que están haciéndole reprensiones, liberaciones de demonios cuando lo que tiene un problema de salud. Y muchas veces le dicen, es que tú no tienes suficiente fe, por eso tú permaneces en esa condición. Y no necesariamente es eso. Entonces, los líderes de las iglesias, los pastores, ministros, necesitan aprender a diferenciar cuando alguien requiere ayuda en salud mental, medicación, terapia, consejería, y cuando necesita liberación y trabajar el carácter y conocer la palabra. Qué bueno que usted menciona ese caso de la liberación. ¿El psicólogo cree en la liberación? ¿Usted cree que hay personas que lo que necesitan es liberación? Yo creo firmemente en la liberación. Mi maestro la practicó. Y hizo diferencia entre espíritus inmundos, enfermedades. ¿Recuerdas el caso donde el Señor reprendió al espíritu que era sordo-mudo? Sí. Era un espíritu que tenía una persona sorda y muda. Pero hay muchísimos otros casos donde nuestro Señor le dijo, sé sano. Y no necesariamente era un espíritu. Entonces, eso aclara de que hay condiciones que pueden ser meramente espirituales y otras que pueden ser meramente físicas. Exactamente, la mujer del flujo de sangre era una mujer que estaba enferma. Claro, tenía lo que hoy se conoce como una hemorragia masiva. Entonces, esta mujer, por más que trataron, no lograron. Sin embargo, su fe la llevó a tocar el borde del manto y recibió salud. Sí, lo que quizás en aquellos tiempos la ciencia no abarcaba estos temas. Exacto. Y por ende en esa época era un milagro, porque la ciencia no llegaba hasta ahí. Los milagros son precisamente esas cosas que suceden y que no hay manera de explicarla a nivel científico. Entiendo. Entonces, ¿cómo un creyente puede diferenciar entre una cosa y la otra? Entre cuando necesita liberación o cuando necesita ir a una consulta y tratarse con un psicólogo. Puede ser psicólogo, psiquiatra, porque hay temas psiquiátricos y hay varios temas de esto dentro de nuestras iglesias y a veces lo pasamos por alto y creemos que es un espíritu. Bueno, mira, lo primero es que si ya yo oré, entregué, renuncié, me santifiqué y el problema persiste, no es un asunto espiritual. Puede haber otra condición que debo evaluar. Entonces, ir al psicólogo. Ahora, ¿qué sí se recomienda? ¿Qué recomiendo yo como hija de Dios, como profesional de la conducta? Que es necesario que cuando usted elija a un profesional, sea alguien que profese la fe y que esté alineado a la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque si tú eliges a alguien que no está alineado a la verdad de las Escrituras, lo que vas a obtener simplemente son teorías vacías y prácticas humanas que no van a traer la libertad que necesitas. Wow. El caso de la ansiedad, que es el caso más común en los últimos tiempos, y yo sé que usted recibe muchos pacientes con este tipo de problemas. Sí. Muchas personas entienden que la ansiedad es un espíritu. ¿La ansiedad es un espíritu o qué es la ansiedad? ¿Es un tema psicológico? Ok. ¿Y cómo nos damos cuenta si es uno o es otro? La ansiedad es conocida como una enfermedad o una situación psicológica en donde hay una necesidad de controlar el futuro. O sea, las personas que sufren de ansiedad y todo el que vaya a escuchar este programa más adelante va a poder corroborar si lo ha padecido. Es esa necesidad de controlar y manejar lo que pasa. Cuando yo quiero
controlar el futuro, manejar las situaciones, que todo quede perfecto, que nada se salga del orden, entonces yo soy una persona que voy a vivir constantemente en ansiedad. La ansiedad no es un demonio. La Biblia no registra en ningún sitio que hay un demonio de ansiedad. No, que sí hay una necesidad de manejar las cosas a mi manera y no depender de la soberanía de Dios. Wow. Mi interpretación de cómo deberían de ser las cosas, porque no confío en que Dios es suficiente para guardar, hacer, proteger y enseñar. O sea, cuando yo quiero manejar las cosas a mi manera, yo voy a hacer que la ansiedad suba. ¿Qué es la ansiedad? Una elevación de unas expectativas y una necesidad de controlar los resultados. En consulta yo le llamo a eso un exceso de futuro. ¿Por qué? Porque el exceso de futuro me lleva constantemente a creer que yo necesito manejar el resultado. Wow. Aunque yo no puedo manejar, no tengo control ni siquiera de mi respiración, pero yo persisto en que necesito manejar el futuro, que las cosas salgan como yo espero que salgan. Y cuando no salen así, entonces las cosas se ponen mal. Algunas personas ya han desarrollado esta patología que durante su vida, antes de que cualquier cosa pase, su mente sienten que algo malo va a pasar, pero no hay ningún indicio, no hay señal evidente, no hay ninguna razón, pero ellos sienten que algo malo va a pasar. Cuando tienen estos ataques, van subiendo de nivel porque también dan ataque de pánico. Y los ataques, tú sientes que te va a dar un ataque cardíaco. De hecho, gente que llega a la emergencia, le toman los signos vitales, le hacen las pruebas de las enzimas cardíacas, le hacen el eco, el electro y todo está bien. Pero la persona siente que se está muriendo. ¿Por qué? Porque la manera en la que interpreta los hechos en su mente le hace creer que las cosas no van a funcionar, que las cosas van a volver a salir mal, que nunca tiene suerte, que siempre le sale mal todo lo que hace, etcétera, etcétera. Y ahí la persona lo que necesita es una renovación de mente. De mente. Como dijo el apóstol Pablo, renueven la mente. Esta renovación de mente lo que me hace a mí entender es que hay cosas que escapan a mi control. Que lo que está dentro de mis posibilidades es creer que Dios hará lo que ha dicho y que Él es quien dice que es. Entonces eso me garantiza a mí que lo que ocurra va a suceder porque es su voluntad. ¿Qué pasa con la gente que no tiene fe y vive en ansiedad? Que quiere manejar los resultados hacia los demás, hacia su alrededor, cuando ni siquiera puede controlar su propia respiración y su irrigación sanguínea. Muy fuerte, Dios mío. Y una pregunta, ¿en qué Dios y la psicología están divorciadas? En nada. O sea, todos están a favor, están asociadas. Claro. El hecho de que alguien por desconocimiento bíblico te pueda decir a ti que la fe y la ciencia no se pueden unir, es totalmente falso. De hecho, los precursores de la psicología en su mayoría eran creyentes. Una de las figuras más emblemáticas de la psicología fue Sigmund Freud. Se distorsió mucho, algunas teorías ya ni siquiera son válidas porque fueron abolidas, pero era de origen judío. O sea, hay mucha relación en lo que es la psicología y la palabra de Dios. ¿Qué usted entiende desde su punto de vista como profesional y como cristiana? ¿Qué le ha hecho daño a la iglesia? ¿Qué tipo de creencia le ha hecho daño a la iglesia? Creer que todo es el diablo y los demonios. Desvaluar lo que es la salud mental, las condiciones emocionales, mentales, psicológicas, las deficiencias de vitaminas, neurotransmisores que ayudan al equilibrio. Hay algo tan simple como el litio que mantiene a mujeres dentro de la iglesia con ira, enojo, depresión, ansiedad profundos por no tener un adecuado nivel de litio. El litio es simplemente un suplemento y se coloca cuando hay niveles muy bajos, pero para eso yo tengo que hacerme una analítica y esa analítica me la indica un psiquiatra. Pero si yo considero que la salud no es parte de lo que nosotros somos,
Porque el apóstol dijo, que lo guarde irreprensible en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que pasa en el cuerpo no está divorciado de lo espiritual. Ahora bien, si yo entiendo que conozco la palabra y que lo que yo tengo no es producto de una enfermedad, entonces nos vamos a la parte espiritual. La Biblia establece que primero es lo carnal y después lo espiritual. Y nosotros lo estamos manejando al revés. La iglesia está manejando las condiciones de salud mental como que son espíritus, como que son enviaciones. Y te tengo una noticia. Un nacido de nuevo no puede ser poseído. Dios mío. Es imposible. Pero no puede tener opresiones demoníacas. Opresión sí, pero posesión no. La opresión fue lo que le pasó a Elías. Elías, cuando vio que él creyó que era él solo que quedaba. El Señor le dijo, no, mijo, tranquilo. Yo tengo un grupo de gente aquí que no han doblado sus rodillas. Y cuando él tuvo la opresión y se sintió con una profunda tristeza, que por las características hoy podemos decir que estaba deprimido, ¿qué el Señor hizo? Lo dejó descansar y le dio comida. No lo comenzó a decir, tú no tienes fe, tú no crees en mí, tú eres... No, lo dejó descansar, le dio espacio para sanar y le dio que comer. O sea, muchas veces estamos lidiando con gente que lo que necesita es ser escuchado, socorrido, ayudado, orientado. No le reprendió un demonio. Dime. El salmista dijo en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, ¿qué te dice eso? ¿El abatimiento qué es? Es que te sacudan y te remuevan los cimientos de lo que tú entendías estaba firme. Entonces, ¿se podría decir que el salmista David estaba depresivo? Tenía una tristeza profunda. No digo que estaba depresivo, pero tenía una tristeza profunda. Y cuando tú ves la palabra abatimiento, te está hablando de derribar, echar al suelo. O sea, David pasó por situaciones cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo, que quería quitarle el reino. Estamos hablando de alguien que estaba siendo sacudido desde los cimientos. Su hijo amado lo estaba persiguiendo. O sea, la tristeza es parte de la vida. ¿Qué es lo que no es parte de la vida? El sufrimiento. Wow. El dolor nos va a acontecer a todos los seres humanos. Vamos a experimentar dolor de una u de otra manera. Ahora bien, ¿qué es lo que no es normal, lo que no debe ser regularizado? El sufrimiento. Y al sufrimiento yo le llamo la oxidación del dolor. Cuando tú tomas un dolor y no fluyes con él, no lo dejas ir, no aprendes de él y lo retienes, se oxida. Y eso se convierte en un sufrimiento. Y eso daña la mente. O sea, hay personas que lo que necesitan es terapia. Sí, claro. En el asunto de cuando ya tienen un sufrimiento. Sí. Es que tú no puedes decirle al sufrimiento, vete. Para que el sufrimiento se vaya, tiene que haber un entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo eso me da el beneficio a mí de la libertad. Wow. Una pregunta, licenciada. En el tema de los traumas, ¿cómo la Biblia y usted como cristiana y la psicología se ponen de acuerdo para tratar un trauma de una persona? Cuando hay una persona que tiene un trauma, cualquiera que sea, lo primero es reconocer que esa persona no fue culpable del trauma, que vino como consecuencia de acciones que no corresponden a lo que Dios hubiese querido para esa persona. Ah, pero Dios es soberano porque Dios lo permitió. Dios es soberano y no le dice a nadie lo que tiene que hacer. Entonces, si alguien por causa de haber estado dañado, porque aquí te hago un paréntesis, solo una persona dañada daña. Nadie sano puede dañar a otro. Así que cuando tú ves a una persona que dañó a otro, esa persona fue dañada primero. Entonces, volviendo al punto, nos ponemos de acuerdo en lo siguiente. Hay cosas que van a ocurrir
que no tienen que ver y que no fueron responsabilidad de Dios. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una persona que recibió abuso, la naturaleza de Dios es malvada para permitir y hacer que te violen. No, la maldad del hombre. Recuerden que el pecado fue cautivo en el cuerpo, en la carne. Así que cuando una persona actúa en pecado, puede llegar a hacer muchas cosas. Y una persona viola a otra, por ejemplo, tiene un abuso. Eso no significa que Dios no estaba allí. Su hijo lo mataron y él estaba en el mismo sitio. Lo que pasa es que la interpretación que yo le doy a lo que sucede es más fácil hacer responsable a Dios que hacer responsable a los humanos que tuvieron que cuidar, proteger o tener una conducta adecuada para que eso no ocurriera. Lo que pasa es que es más fácil decir, ¿dónde estaba Dios? En el mismo sitio que él estaba cuando a su hijo lo mataron. Claro, cada caso requiere un trato muy particular y muy especial. Pero en cuanto a si Dios lo permitió, a veces estamos culpando a Dios de las acciones de los humanos. Y involucramos nuestros sentimientos y colocamos a Dios en una postura como que Dios es un humano. Y Dios no es humano. Si alguien sufre un daño, si alguien sufre un abuso, esa no es la naturaleza de Dios, que nadie sea abusado, que nadie sea dañado. Ahora hay humanos que como fueron condenados al pecado en la carne, han recibido daño, han recibido trauma, han recibido muchísimos factores que pueden ser causantes de que dañen a otros. En el mismo caso de los traumas que vienen por abuso, se ven reflejados también en los matrimonios ya cuando esa persona se desarrolla. Claro. Y muchas veces esos matrimonios son cristianos. ¿Cómo se haría la iglesia? ¿Cómo se hace la iglesia cuando llegan estos casos? Lo primero es que la iglesia, en mi entender, necesita un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinario. A veces solo tenemos el cuerpo de ancianos de la iglesia porque tiene mucho tiempo, porque diezma, porque es un creyente, porque predica bien, y no por cómo puede aportar al cuerpo con lo que estudió. O sea, dentro de las iglesias hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay maestros. Entonces, este tema viene, una persona antes de casarse, se supone, debe ser tomado, debe ser orientado. Y si aparece luego del matrimonio esta situación, porque la persona no lo recordaba, porque no entendió que le iba a provocar nada o que la persona no entendió que eso iba a ser algo relevante o que iba a causar algún tipo de problema. Entonces, el equipo multidisciplinar de la congregación con total discreción, trabajar esa pareja. ¿Cómo? Ayudando a ese hombre o a esa mujer a manejar, entender qué le está pasando a su cónyuge, qué le está pasando a su esposo. Porque los hombres también traen traumas, las mujeres tienen traumas. Entonces, cuando hablamos de abuso, no solamente nos referimos a las mujeres, hay muchísimos hombres que han sido abusados y que están presentando situaciones en sus matrimonios por un abuso que tuvieron y no saben cómo lidiar con eso. Se enojan, se retraen, se encierran y acusan a la mujer de ser la causante, porque no entienden lo que les está pasando. Y al hombre se le hace como más difícil hablar. Claro, claro, por supuesto, porque para el hombre la sexualidad los representa, es lo que ellos son. Así que cuando hay un problema del índole sexual, lo que hago es que me callo, me retraigo o me hago el dormido, estoy muy cansado, llego tarde a la casa, doy mucha vuelta para no tener un coito. Entonces lo que hago es lamentablemente colocar a esa persona en una posición de un dolor, de una imagen incorrecta sobre sí mismo. Porque cuando tú no te allegas a tu pareja piensa que es algo que está pasando consigo mismo. Wow. O sea, no lo ve como que a él tiene problemas, ella tiene problemas. No, sino que lo ve como algo de que me falta, no lo estoy haciendo bien, no me desea, no me quiere, etcétera. Wow, tremendo, doctora. Mira, saltamos de lo espiritual sí. A lo de los matrimonios. Sí, no, porque yo tengo que
pasarla por todas las facetas porque yo no sé cuándo te vuela por aquí. y también esto va relacionado. Le digo por qué, porque muchas veces la gente está reprendiendo demonios y metresa. Oh, sí, claro. Cuando lo que la mujer tiene es un trauma porque fue abusada cuando niña. Claro. Y se dan esos casos que muchas veces... Muy comunes. Sí, que muchas veces la mujer no quiere tener intimidad con la pareja porque se siente que están abusando de ella. Y cuando uno investiga es que esa persona fue abusada. Sí, claro. Y está proyectando ese trauma en lo que es su relación, en su esposo. Y muchas veces la gente, no, que ponte a ayunar, que ponte a reprender. Y cuando viene a ver, lo que tiene es un trauma. ¿Usted me entiende? De hecho, hay mujeres dentro de las iglesias que tienen lo que se llama una condición de dolor coital. Que esto es que no puedo tener relaciones porque me produce dolor. Y muchas veces se cree, no quiere el esposo, ¿para qué se casó con él? Tiene a otro. Y lo que hay es una condición biológica, muchas veces, pero que también puede ser por trauma. Si la forzaron y el hombre no es delicado, y el hombre no es alguien que la estimula, que la prepara antes del coito, lo que hace es que ella sienta que al momento de tener esa relación sexual con su pareja está siendo revictimizada, siendo abusada nueva vez. Entonces, es muy importante conocer que no es solamente lo que yo puedo creer que es, sino lo que es. Y la iglesia necesita entender que muchos de los patrones conductuales que se están dando tienen que ver porque la mayoría de personas llega a la iglesia siendo adulto. Tiene una historia detrás. Wow. A mi entender, uno necesita, cuando llega personas a la iglesia, nuevos creyentes, tomar una ficha y hacer una evaluación. Ese es mi criterio. Hacer una evaluación de qué usted sufre, dónde usted viene, quién se crió, quién fue su mamá, quién fue su papá. No para determinar si esa persona está bien o está mal, sino porque en un momento dado tú vas a tener que darle una ayuda, un soporte. Entonces, dentro de las iglesias tenemos personas que pueden hacer eso. Pero estamos más dedicados a trabajar para nosotros por la falta de tiempo que servir en el cuerpo de Cristo. Doctora, yo he escuchado personas, precisamente mujeres, que hay una etapa como que la presencia, el olor del esposo les repugna. ¿Eso es un tema biológico o un tema de qué? ¿O es un demonio? Explíqueme bien eso. Demonio no es asunto de carácter. Regularmente hay mujeres que indican que cuando han estado en embarazo, el esposo le huele mal. Científicamente esto no está comprobado. Es lo primero que hay que decir. Desde mi punto de vista como profesional, creo que es un asunto de carácter. Cuando una mujer está embarazada, las hormonas están alteradas, están elevadas. Hay muchas cosas que cambian en el cuerpo. Y el esposo se convierte muchas veces, por no tener el entendimiento correcto de lo que la Biblia dice que es tu esposo, y que ahí donde está el punto. Yo veo a mi esposo como alguien que tiene que hacer lo que yo diga. Y si no lo hace, pues entonces me molesta. Y no lo quiero cerca. Pero científicamente no hay nada que compruebe que una mujer en estado de embarazo, el esposo le huele mal y que eso es algo científico. No hay. Dios mío. Es un asunto de carácter. Entonces tiene que reconvertirse la sierva. Sí. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, entonces tú no puedes decir que tu esposo te huele mal. Tiene que revisarte. Ay, mi madre. Tiene que revisarte porque se supone que esa es la representación de Cristo en tu casa. Muy fuerte. Pastor, doctora, ¿usted cree? Doctora, ¿usted cree que el exceso de espiritualización ha hecho daño en la iglesia? Repite la pregunta. El exceso de poner todo espiritual ha hecho daño a la iglesia. No es poner todo espiritual lo que ha hecho daño. Es no saber cuándo separar una cosa y la otra.
Para el puro todo es puro. Y lo que nosotros somos, luego que venimos a Cristo y confesamos su nombre y tenemos un nuevo nacimiento, es que somos personas que están como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces no es que lo que yo vea no lo vea de manera espiritual. Ahora, ¿qué es ser espiritual? ¿Es ver al diablo y a los demonios en todos lados? No creo. Creo que más bien ser espiritual tiene que ver con ser objetivos de acuerdo a la palabra. Si hay una discusión porque, qué sé yo, una pareja, están discutiendo por un tema económico y se acostaron guapos. Y a medianoche el hombre siente que le están jalando la sábana y no es la mujer. Y comienza a reprender al diablo. ¿Qué tú crees que pasó ahí? No hay un mandato de que no te vaya enojado a dormir. No pongáis el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿cómo tú explicas que alguien que conoce, y mira que digo entre comillas, conoce la palabra, se vaya a acostar enojado y no pida perdón y no traten de solucionar ese problema antes de? ¿Y por qué? Por un problema de dinero. Entonces habla de avaricia, habla de que no podemos ponernos de acuerdo en un tema y nos vamos a acostar enojados, violentando lo que la palabra dice. Para mí eso es más espiritual que otra cosa. ¿Por qué? Porque lo espiritual no es hablar lengua y sacudirse. Y déjeme decirle que hablo lengua y me sacudo, para que esté claro. Ahora bien, cuando yo hablo de lo espiritual y cuando la palabra habla de lo espiritual, no es solamente hablar lengua y sacudirse. Es el manejo que tú tienes en tu vida diaria. Eso es espiritual. Cómo tú le hablas a tu esposa, cómo tú te conduces en el tránsito, cómo tú haces las cosas, cómo tú trabajas, qué tipo de empleado eres, qué tipo de creyente eres. El que está a tu alrededor sabe que tú eres creyente. Lo que tú ves cuando nadie te está mirando. Cómo hablas cuando alguien te está cuestionando o cuando te preguntan, te estoy esperando, ya tú vienes en camino. Sí, ya yo voy y tú te estás bañando. Para mí eso es espiritual. Están hablando contigo, Magali. Sigamos. Entonces, a veces queremos creer que la espiritualidad solo tiene que ver con el diablo y los demonios. Y déjeme decirle, yo vengo de una mamá que practicaba la brujería y de un papá masón. Así que yo de espiritualidad sé. Ahora, ¿qué el Señor me ha permitido darme cuenta? Que no todos los temas tienen que ver con los demonios y con el diablo. Que hay muchos problemas de carácter, que hay muchos problemas de identidad en Cristo, que hay muchos problemas que afectan a la iglesia porque lo primero que hacemos es creernos super saiyajines o Goku, invocando y echando fuera cuando mi vida no da testimonio. El mundo espiritual es tan delicado, pero tan delicado, que todo lo que tú haces te lo contabilizan. Wow. Lo que Satanás hizo de subir y acusar a Job. ¿Usted cree que era él? Cuando usted tiene una conducta que está fuera de lo bíblico y después usted va a comportarse o a subirse en una tarima, en un altar, creyendo que lo que usted hizo no va a tener repercusiones, sí la va a tener. Ya no te matan ahí arriba, pero espiritualmente te mueres. Wow. Así que cuando tú vives conforme a lo que la palabra establece, te conviertes en alguien espiritual. No es cuando te sacude y habla tres lenguas, te va para el monte. No es ahí. Es cuando tu manera de vivir testifica de que Cristo vive en ti. Wow. Doctora, ¿qué usted le diría a un pastor que no cree en la psicología? Respeto su no creencia, pero la misma Biblia registra que el Señor no le daba a los enfermos muchas veces lo que ellos pedían, sino lo que necesitaban. El Señor sanó a muchos y lo que le decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué le decía tu fe te ha salvado y no te ha sanado? Si lo que necesitaba visualmente era una sanidad. Wow. Porque nuestro Señor no es solo alguien que puede sanar el cuerpo, también sana el alma. Y en mi práctica clínica, en el centro que el Señor me ha permitido tener, que se llama Mentis, nos pueden ver en redes sociales, estamos en San Pedro de Macorís. Allí yo he atendido muchísimos casos
en donde se está confundiendo mucho, y mira, ahora me llega a la mente, estamos teniendo muchos problemas de tiroides, muchos problemas de tiroides en hombres y mujeres. Esto hace que las manifestaciones parecieran demoníacas. La gente comienza a alucinar, comienza a hablar incoherencia, comienza a tener un comportamiento errático y cualquiera diría que es un demonio. No, es la tiroide. Esta glándula que se encuentra en la base del cuello, que tiene forma de mariposa, es la encargada de regular los pensamientos, la estabilidad mental, y cuando ella está alterada, todas las manifestaciones que va a dar es como que hay un problema mental. En esta semana me llevaron a una señora que está teniendo muchísimas situaciones, está hablando incoherencia, se ha vuelto más irritable de lo normal, y cuando ella se sienta frente a mí, la familia es cristiana, la familia en base a una hija que no es que la llevan, y comienza la conversación, y cuando yo me quedo observando a la señora, tiene acá la glándula alterada porque le sobresale del cuello. Wow. ¿Qué se hace? Aquí no vamos a hacer nada, y lo que vamos a hacer es ir a la endocrinóloga para que evalúe, para que haga exámenes, para que hagan sonografía de tiroides, y eso se parece igualito a un demonio o a un problema mental como la esquizofrenia, y realmente es una tiroide que está desequilibrada, que necesita yodo y que necesita ser trabajada a nivel médico. O sea, la tiroides puede hacer que una persona alucine y diga de todo puede incoherencia. hacer, claro que sí. Y si no es necesariamente esquizofrenia, sino la tiroides. La tiroides. Wow. Existe lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Entonces las personas pueden comenzar a bajar de peso de manera desmedida, muy delgada, teniendo incoherencia, no conciben el sueño, viven en un estado anímico alterado, dejan de ser quienes son regularmente. Wow. O aumentan de peso. De hecho, yo he visto casos donde personas se quitan la ropa y salen desnudos a la calle, y no tiene nada que ver con esquizofrenia. Y recuerdo un caso en la iglesia donde esta persona salía desnuda para la calle y era un problema de tiroides. Hoy por hoy es alguien reconocido que ha escrito libros y todo, pero era una persona con un problema serio de tiroides. Wow. ¿Usted le ha llegado gente al consultorio que han sido traumadas por líderes espirituales? Sí. Se llama trauma eclesiástico. Wow. Y sí, y estos traumas la mayoría tienen que ver con dominancia y control. Quieren dominar la vida de la persona. O sea, y lo que ellos dicen es ley, aunque la Biblia no lo sustente. Pero trabajan la mente de la persona para que la persona entregue sus bienes, entregue su tiempo, entregue su voluntad. Y todo lo trabajan de manera que la persona crea que ellos son la voz de Dios. Atención, pueblo de Dios. La voz de Dios está escrita y está en la Biblia. Si alguien le dice a usted algo que no esté sustentado por la Escritura, no por pedacitos, porque muchas veces toman la palabra y la sacan de contexto, sino que no tenga un sustento bíblico. Yo he conocido personas donde le han dicho que la iglesia está por encima de su esposo, algo que es totalmente incorrecto. Lo que Dios constituyó fue matrimonio, no iglesia. ¿Tú viste a Cristo fundando iglesia alguna vez? Dios mío. No me quiero poner en esa tesitura, pero Cristo no formó iglesias. Los cultos, los apóstoles eran en casas. Ahora quieren manipular a las personas, quitarle su tiempo, quitarle el tiempo con la familia para construir templos grandes. ¿A quién da imagen el templo grande? Al hombre, no a Dios. ¿Tú sabes qué da a Dios gloria? El que tú te sientes y compartas tu pan con el hambriento. Wow. El que vistas al desnudo. El que dé ayuda a una viuda. El que sustentes a un huérfano. Eso da gloria a Dios. ¿Que están mal los templos? No. Pero obligar a una iglesia a entrar en deudas solo por tener un templo grande y pomposo, eso no es bíblico. Recuerda que cuando los apóstoles estaban fundando iglesias, ¿qué hacían? La gente daba de voluntad.
La gente llevaba lo que entendía. Si tenía una mano de plátano, eso era lo que iba a llevar. Pero los traumas eclesiásticos están viniendo a causa de que queremos mucha gloria, mucha pompa en un templo con luces, con sonido, a costa de la salvación. Y digo salvación porque la gente va a la iglesia buscando esto. Pero yo no te edifico, yo no te centro en Cristo, sino te centro en mí. Yo soy la figura central del culto, yo soy la figura central de la iglesia. Cuando eso pasa, huya de ahí, que ahí no es. Se nos fueron dos. ¿Qué señales psicológicas indica de que alguien está en una iglesia tóxica? La palabra tóxica no me gusta usarla porque algo tóxico es algo que te envenena. Pero realmente una iglesia tóxica, entre comillas, para referirme al término que usaste, tú no te vas a dar cuenta que tú estás intoxicado hasta que ya es muy tarde. Pero, señal número 1, si el mensaje céntrico no es Cristo, ahí no es. Esa es la primera señal. Si lo que se te enseña es sobre lo que puedes alcanzar y no lo que Cristo hizo por ti, ahí no es. Si al momento de ser instruido se te dice, se te llama y se te instruye para que tú dé beneficio a ese lugar y no gloria a Cristo, ahí no es. Si tienes años viviendo como quieres y lo que se te dice es que Cristo te ama como tú eres, ahí no es. Porque una de las primeras cosas que cuando vienes a Cristo va a cambiar es la manera en la que vives y te comportas. Porque su propia palabra te llama a la transformación y a dejar lo que antes hacía y constituirte en un nuevo nacido. Wow. ¿Cree usted que la iglesia debería exigir una evaluación psicológica a sus líderes de vez en cuando? Mira, cuando el apóstol Pablo y los apóstoles estaban fundando iglesia, ellos no necesitaban una prueba psiquiátrica o psicológica. ¿Qué ellos hacían? Oraban y el Espíritu guiaba a quién era que iban a poner. ¿Qué está pasando? Estamos siendo movidos por emociones. Estamos muy emocionales. Cuando yo veo que alguien maneja bien algo, ya yo creo que esa es la persona. Y muestra es que estamos viendo que los liderazgos están siendo abandonados. Gente que por una razón o por otra, por un asunto de carácter o un asunto de personalidad, no están ejerciendo como la palabra dice. La palabra habla de que los que están dirigiendo tienen que hacerlo para edificar al cuerpo, no para ser vistos, no para ser reconocidos. Y cuando alguien se elige y se elige bajo la visión de que yo creo que esta es la persona, y hay algunos que se van más lejos, hay algunos que dicen Dios me dijo y Dios no ha dicho nada. Y eso es muy peligroso para el cuerpo. Porque cuando tú dices que alguien es un anciano, que alguien es un diácono, que alguien es un líder, la gente lo va a mirar como tal. ¿Y qué pasa cuando la gente se da cuenta de que esa persona no tiene el carácter de Cristo formado? Hay problema. Entonces la iglesia queda con ese mal sabor de que están poniendo a este. ¿Por qué será que lo están poniendo si no tiene lo que la palabra dice que hay que tener? Entonces yo considero que antes de pedir una evaluación psiquiátrica o psicológica hay que orar para que el Señor muestre lo que hay, porque hay muchos líderes que realmente no están viviendo la vida de Cristo. ¿Usted cree que hay más personas heridas por la iglesia que personas heridas por el mundo? Hay de los dos, no pudiera cuantificar, pero hay muchos heridos por la iglesia. Y el mundo, ese es su trabajo, herirte, dañarte, marcarte, para que te amargues, para que te frustres, para que no vivas, para que no puedas encontrar la vida de Cristo. Pero dentro de la iglesia hay muchos acontecimientos que están ocurriendo porque nos estamos haciendo de la vista gorda. O sea, ¿cómo es posible que en congregaciones se le permita a líderes manejarse con adolescentes y que nadie haga nada? O sea, ¿dónde está la visión? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Cómo es posible, como las noticias que han salido, ministros abusando de niños
y nadie vio nada y nadie sabe nada. No, no es que nadie sabe nada. Es que hemos caído en ese pudiérase decir, limbo, en donde como no es a mí y no es al mío, y no, yo no lo creo capaz. Mire, una de las cosas que considero también que está afectando a la iglesia es que vemos a los líderes de la iglesia como si fuera Cristo, y eso no es así. Eso es totalmente incorrecto. Una cosa es que yo pueda respetar al hombre de Dios, porque es quien está ahí. Y otra cosa es que yo me ciegue a totalidad creyendo que es incapaz. Todo ser humano que esté en esta carne donde fue condenado el pecado es muy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces usted no se puede cegar. Ir a la iglesia, llevar a los... Perfecto, pero no se ciegue. No, que esté ensayando y que está con la líder o el líder de ensayo y no va a pasar nada. Hable con sus hijos, coméntele. El hecho de que alguien sea una figura de autoridad no significa que sea incapaz. De hecho, todos los abusos son hechos por figuras de autoridad cercanas, gente que se mantiene al contacto con sus hijos, que está ahí cerca. No estoy diciendo que esto es generalizado y que todo el mundo lo hace. Sí. Estoy siendo clara. O sea, no significa que porque esa persona sea una figura de autoridad no sea capaz. De hecho, por ser figura de autoridad es que es capaz de hacerlo. Dios mío. Doctora, ¿dónde nosotros la podemos contactar para evaluaciones psicológicas a los líderes y a algunas personas que necesiten? Estamos ubicados en la Sergio Averas, número 20, Plaza Celeste, San Pedro de Macorís, segundo nivel, en el local 2D. Y nos pueden contactar, trabajamos por cita, al 829-676-5633 y a través de nuestras redes sociales Mentis en Instagram y Facebook. Estarán las redes sociales en el primer comentario y en pantalla. Y doctora, algún número, bueno, usted no lo va a colocar ahí en pantalla. ¿Usted también da cita virtual? Sí, trabajamos de manera virtual y trabajamos de manera presencial en nuestra consulta. Sí, porque hay personas que nos ven de otros países y ellos quisieran consultarse con usted por algún problema, quisieran hablar. Lo bueno de usted es que usted es cristiana, sabe distinguir entre un demonio y lo que es un asunto de psicología. Es que un demonio tú le dices en el nombre de Jesús y se va ahí. Si ya ha pasado esa etapa y ya lo han reprendido y continúa la situación, entonces quiere decir que no es un demonio. Porque no todas las enfermedades son por demonios, pero hay enfermedades que son producidas por demonios. Aunque la causa primaria no es el demonio, es una debilidad mental, es un hecho, hay algo que ocurrió y por esa vía entonces entra el demonio. Pero el demonio no es lo primero, es que hay una serie de factores que se dan que preparan el escenario para que ese espíritu pueda habitar ahí. Dios mío, wow, poderoso, doctora. Entonces, gracias. Esperemos tenerla aquí de vuelta en otro episodio más, porque sé que, wow, sin palabras, demasiado contenido, y sé que esto será de bendición para muchas personas. Les invito a todos que sigan las redes de la pastora, le escriban, denle su cariñito allí, suscríbanse a su canal. ¿Usted no tiene canal, doctora? Todavía no, estamos trabajando en ello. Yo soy mala para estar en cámaras. Dios mío. Gracias, doctora. Que el Señor le multiplique, que el Señor la siga bendiciendo. Amén. Y dotando de esta sabiduría que sé que es de bendición para muchas personas. Señores, hemos llegado a la parte final de este video. Suscríbanse, denle like y compartan. Y si quieren la segunda parte de este video, dejen su comentario ahí abajo. Dios les bendiga. Shalom. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios. Eleva tu espíritu con música que inspira. Centro de Adoración. Canciones cristianas originales para tu alma. Suscríbete y adora con nosotros.